Dice, ¿por qué nos sentimos desconectados con nosotros mismos? Esa es la pregunta. Interesante, ¿no? Hay muchas personas que se sienten desconectadas de sí mismo y no saben por qué. Mm, yo creo, y voy a hablar un poquito sin tener información de la persona que hizo la pregunta, hay que ver qué es lo que sucede con la persona, pero normalmente ese tipo de personas me da como característica, por la característica de la pregunta es de sentirse desconectado, muy probablemente pueden, como me preguntaban ahorita, ser yacentes. ¿Sí? Recuerden que un yacente o una persona que tiene el síndrome del fantasma, miren, hay por ahí personas que se atribuyen el descubrimiento del yacente o de este síndrome, pero realmente hace muchísimos años, muchísimos, ya se hablaba, yo creo que de las personas que dicen que son los descubridores todavía ni nacían, ya se hablaba de este síndrome y se llamaba síndrome del fantasma. Y está comprobado, es real, que si una persona nace en el mes que otra persona murió y debe de tener características como ser, eh, la muerte debió de haber sido trágica de la persona que murió y no debieron de haberse conocido. Y el nacer en ese mismo mes que la persona murió te puede llevar a este síndrome en donde sientes que la persona siente que, pues, depresión, siente que no debería de existir, no debería de estar aquí, ¿sí? Añadido a que si, por ejemplo, lo quisieron abortar en el embarazo, podemos agregar que se quiera quitar la vida en ciclos, ¿no? Por ejemplo, si en el mes de embarazo 3 o 6 el niño se pensó abortar, pues a los 6 años el niño empieza a querer no vivir, a los 12, a los 24, ¿no? O a los 18, que son 6 más, puede ser sumándole cada 6 o multiplicándolo por 2. Y ahí encontramos muchas personas que actualmente están deprimidas, que sienten que no deberían de vivir, que visten de negro, están de luto todo el tiempo y no saben por qué. Y ellos dicen que les gusta el negro, pero visten de gris, negro, o a veces usan el blanco, pero en lo común es el negro. Y llevan una vida muy triste, muy, muy triste. ¿Cómo se sale de esa condición? También si eres también he encontrado yacentes por doble de nacimiento, o sea, si la persona que murió es de abril, nació en abril, yo en abril, pero él muere trágicamente, o me ponen el mismo nombre que él, que eso también se usaba mucho, ay, murió el hermano, pues déjame ponerle al que sigue el mismo nombre, error, porque el que viene va a sentir esa carga de no pertenecer, de sentir que no debe estar aquí, y la realidad es que genera muchos conflictos. Pero lo importante es saber que se puede salir de esa condición, que si conoces a alguien puedes mandarle este video para que lo vea. Estoy seguro que se va a sentir identificado. No festejan su cumpleaños, son depresivos, solo quieren estar dormidos, no hablan, son introvertidos, de repente pasan desapercibidos, asustan, ay, no te vi que estabas aquí, hay muchas son flacos de repente, digo, también puede haber yacentes con sobrepeso y también gemelos solitarios que se perdieron en embarazo, suelen subir de peso el gemelo que sobrevive, ¿no? Y pesar doble de lo que debería de pesar también. Pero bueno, volviendo a los yacentes o al síndrome del fantasma, pues son personas tristes, eh, suelen tatuarse, se tatúan a la muerte, en fin, sin juicio, ¿no? Yo estoy hablando de lo que es. Entonces, se puede salir como identificando, tratando de identificar dónde está la persona que murió, puede ser en un aborto, puede ser que tuvo un accidente o puede ser que ni siquiera se sepa, ¿no? Pero se puede intuir. ¿Cómo puedes intuir cómo murió la persona si no tienes información? Hay que ver tus miedos, como síndrome del fantasma que tienes, pues yo tengo miedo a morir ahogado. Entonces ahí ya puedes intuir que la persona murió ahogada, ¿eh? O tengo miedo a veces, por ejemplo, yo traté una persona, tengo un alumno en mi diplomado que me dice, no, es que no tengo información, pero todo lo que dices me hace sentido, yo me siento así. Y yo le di, y me he querido quitar
Es que no quiero usar muchas palabras, prohibidas, porque ya ven que nos cancelan aquí el video, pero quiero que ya no quiero estar aquí. Esa sería una palabra que no está prohibida, ¿no? Ya no quiero estar aquí. Y le digo, bueno, y cuando has pensado que ya no quieres estar aquí, ¿cómo has pensado que suceda eso? Y me dice, no, pues aventarme de un piso alto. Entonces ahí digo, bueno, ahí tienes un indicio de lo que pudo haber pasado con esa persona. Y de hecho lo encontramos, creo que por ahí lo encontramos en el árbol quién había sido. Y bueno, al final lo trasciendes, ¿no? Y hay que hacerle un duelo a esa persona. ¿Cómo? Pues es un duelo simbólico, no necesariamente tienes que contratar un lugar para hacerle otra vez un velorio, ¿no? A lo mejor ni se hizo, ¿no? De hecho, es muy común que no se haya hecho. Tienes que, yo recomiendo en una cajita meter cosas de niño o de niña, dependiendo del sexo de la persona o la edad. Puedes meter una corbata, un cigarrillo, un caballito de tequila, como hacemos aquí en México los altares de muertos. Puedes meter una caja y hacerle una oración en una hoja y tratarlo de enterrar cerca de un árbol y meter la cajita ahí en el árbol, en un parque o algo así. Es algo simbólico, ¿no? Y leerle la carta antes de hacer ese acto y meter la carta también ahí en la caja antes de taparlo con la tierrita, ¿no? También puedes hacer una simple carta, ¿no? Pero entre más real lo hagas, está comprobado para el cerebro es mejor. Yo he tenido consultantes o alumnos que inclusive van al pueblito donde murió la persona y hacen ahí el duelo. Eso está súper padre. Llevan a la hija, mira, aquí está el río donde se ahogó tu tío y aquí vamos a hacer el duelo y lo vamos a recordar y lo vamos a reconocer. ¿Y qué creen? Adiós la tristeza. Adiós la tristeza. Vuelven a empezar a tomarle sentido a la vida y comprenden por qué se sentían así. ¿Qué haces con el acto simbólico? ¿Realmente le dices a tu cerebro, con ese acto simbólico, le dices, mira, no soy yo esa persona era otra, la reconozco y como la reconozco, me estoy reconociendo a mí mismo y empiezas a retomar tu vida.